Ese me llevo yo ganas. En Santa María lo subí como 10 veces. Muy bien hecho. Eso una vez, sí. Pero para la primera vez que se me volcán, para que tengan una pura vez. ¿Cuál es Santa María? Sí, porque no tenemos experiencia, no solo. Pero no se pierde mucho bien. Es que la época también. Fuimos diciendo a dormir. Yo pensé que nos íbamos a mover. Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar. Hoy me hicieron la crítica constructiva de que tratemos de empezar más puntuales, dicen. Pero bueno, igual yo siempre les he dicho, hermanos, que por favor, si ustedes se atrasan por algo del trabajo, no diga usted, ya es muy tarde. No, venga sin pena. Aquí no queremos que haya un espíritu de que usted está presionado, sino venga usted en amor, venga en armonía. Por supuesto, no digo que venga cuando ya haga el esfuerzo de no venir a tiempo, no, haga el esfuercito de estar a tiempo. Pero no quiero que sea un espíritu de que, no, venga, no tenga pena. Esa es la idea, es que estemos conviviendo en armonía y yo sé de que para muchos de ustedes también el cansancio del día, a veces el trabajo lo molió a uno y uno lo entiende totalmente, ¿verdad? Entonces, que nos pasa a todos. Pero eso no quiere decir que si usted está contento, está tranquilo, pues qué alegre es verles a cada uno de ustedes. Así que, hoy estoy muy contento que aquí está mi primo hermano, Francis Echeverría Noriega, Francisco René, pero nosotros le decimos Francis de cariño desde que somos chiquitos. Nos está visitando aquí unos días y estoy contento de que esté acá. Él vive en los estados, pero se vino a su temporada aquí a Guate. Ojalá sea bastante tiempo. Pero bueno, qué gusto que estés aquí con nosotros, Francis, que el Señor te bendiga. Y para los que estuvieron pidiendo ahí unos pequeños resumencitos, ahí los he estado mandando. Lo que sí es que ese resumen no es muy entendible si no oye uno el estudio, porque ahí está como que sintetizado lo que platicamos acá. Entonces, de tal manera que usted abre ahí en el grupito de estudios bíblicos, usted abre cuando yo les mando ahí el estudio, usted puede revisarlo y va a recordar todo lo que hablamos. Así que vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Hebreos, capítulo 7, del 20 al 28. Antes de que empecemos ahí, quiero tomar unos minutitos para reflexionar sobre la situación que está pasando el pueblo de Israel en Medio Oriente. En tiempos bíblicos no podía ser que estuviera pasando algo serio ahí sin que los profetas, los sacerdotes y todos estuvieran pues hablando al respecto y pidiéndole al Señor por ellos, ¿verdad? Sin duda hay pérdidas de muchas vidas de los dos grupos, ¿verdad? También como cristianos no podemos alegrarnos del sufrimiento y el dolor que sufre los otros pueblos. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos de la agresión terrorista de la que fue víctima la nación de Israel el 7 de octubre. Todavía hay 267, si no estoy mal, rehenes que no se sabe si están realmente rehenes o ya están muertos, pero de poco en poco han subido los mismos de Hamás, escenas donde los matan en vivo. Una cosa terrible. Hay una desinformación terrible y tristemente vemos cómo el odio hacia Israel está creciendo a pasos agigantados, hermanos. Alguien estaba diciendo yo, si no sé si está creciendo en 700% al día el odio hacia Israel. Ahora, a los cristianos no nos sorprende, es bíblico. Sabemos que Israel va a ser otra vez odiado por las naciones y por eso es de que va a venir la gran tribulación sobre ellos, no sobre la iglesia. Y a ellos viene a salvar el Señor Jesús con nosotros al final de la gran tribulación. Jesús viene a salvar a su pueblo. Israel es su pueblo en el sentido eterno de que Dios los escogió para siempre, pero eso no quiere decir que ellos sean salvos solo por ser judíos, no. La Biblia dice claro de que
La salvación es a través de Jesucristo, primeramente a ellos, pero también a nosotros. El judío de hoy, si quiere ser salvo, tiene que venir a Jesús. Tiene que venir a Jesús. Ahora, nosotros, como mandato de la misma Biblia, amamos a Israel, porque Dios ama a Israel de manera especial. Dios no discrimina, por supuesto que no, pero escogió de manera especial a Israel. Nos guste o no, quiero leerles brevemente de Jeremías 31, versículo 35 al 37, para que tengan una... Jeremías 31, 35 al 37, para que vean que son palabras del Señor, no mías. No es que tengamos un fanatismo por Israel y que les perdonemos todo lo malo que hacen, por supuesto que no. Por supuesto que no. La cosa más seria y terrible que hace Israel hoy es no recibir a su Mesías. Y eso nos duele a los creyentes, no nos hace odiarlos, sino tener más compasión por ellos. Si leen conmigo en Jeremías 31, del 35 al 37, se los voy a leer, dice así. Así ha dicho Jehová. Noten que quien lo dice es Jehová. No es la opinión del profeta ni de otra persona. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Es terrible ir en contra de Israel? ¿Que uno no pueda reconocer cuando ellos se equivocan? Por supuesto que nadie está diciendo eso. Como les insisto, hermanos, lo más terrible que han hecho es rechazar a su Mesías. Y a veces cuando yo oigo a judíos, sobre todo religiosos, hablar del Señor, me parten el alma porque hablan muy feo. Pero es el pueblo que el Señor no va a desechar nunca. Al punto que el Señor vendrá por ellos al final de la tribulación para salvarlos por Cristo. Porque dice la profecía que verán aquel al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo primogénito. Hermanos, Israel va a sufrir cuando reconozcan que su Mesías era Jesús, al que ellos rechazaron, pero lo van a aceptar. Y la profecía dice que 1/3 de Israel lo va a aceptar, o sea, 2/3 lo van a haber rechazado durante la tribulación y posiblemente ya no lleguen al final de la tribulación. Así que las leyes de la luna, las estrellas y el sol están ahí, hermanos. Ahí está Israel como nación delante de Jehová para siempre. Algunos piensan que aquí se refiere a que Israel sigue a través de la iglesia y que la iglesia es Israel. Es una gran equivocación confundir a Israel con la iglesia. Aún así, hermanos, aún así, quiero que sepan que las palabras que utiliza este pasaje, noten, dice descendencia de Israel. La única forma en la que usted es parte de la iglesia no es a través de que usted desciende de alguien, sino que usted cree en alguien. Note eso, usted no desciende de Israel. Aunque nosotros tuvieran razón de que somos el Israel espiritual, nosotros no descendemos de Israel. La descendencia de Israel es Israel. Está hablando étnicamente. Y como última conclusión para esto, dice, desecharé a la descendencia de Israel, no desecharé, dice, por todo lo que hicieron. Imagínense que Dios deseche a alguien de la iglesia por culpa de un pecado de Israel. No somos la misma cosa. Y Dios dice que a pesar de sus errores, Dios no los desecha como nación. Hermanos, que exista Israel hoy es un milagro. Quien no lo pueda ver es triste. ¿Cómo existe? Después de 2000 años, Dios... Miren, si ustedes vieran cómo se formó el Estado de Israel, con ojos solo de verlo se maravillarían del poder de cómo Dios los estableció nuevamente en su tierra, con su idioma. Restauraron su idioma después de
de cuántos siglos, hermanos, de estar apagado. Así que hoy, antes de empezar, quiero, hermanos, que tengamos la oración antes de empezar nuestro estudio y que pidamos al Señor por Israel en primer lugar y por las personas de los dos lados que están sufriendo como consecuencia de esta guerra que hermanos, por favor, no crean de que uno se puede alegrar que una persona inocente muera, aunque esté del lado de los palestinos. Para que ustedes sepan, muchos palestinos, es más, 2 millones de palestinos viven en Israel libremente. Hay congresistas palestinos. Ya hicieron gobierno, el gobierno anterior, palestinos sentados en el Knesset, cosa que ningún país árabe permite, de judíos. Entonces es un poco diferente. Vamos a orar y vamos a empezar luego nuestro estudio en Hebreos 7. Pero Dios, gracias por el gusto de estar acá juntos. Gracias porque está Francis aquí, Señor. Bendícelo. Por favor, llénalo de tu gozo, dale salud, Señor, dale fortaleza. En tus manos lo pongo, Señor, y también a cada uno de nosotros acá. Por favor, bendice a este grupito, Señor, que aunque somos pocos, te amamos y queremos aprender de tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, así a toda la familia de cada uno de nosotros, Señor, a los que todavía no te conocen, que podamos nosotros ser testimonio a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que nos das. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, si por favor pueden ustedes ir ahora a Hebreos capítulo 7. Y vamos a empezar del versículo 20. Para ponerles en contexto a los que no han podido estar, ahorita estamos estudiando cómo es de que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico establecido por Dios en la ley. ¿Se recuerdan ustedes de que el sacerdocio Dios se lo dio a los levitas? No había un judío que fuera de la tribu de Judá sacerdote. No había alguien de la tribu de Rubén que fuera sacerdote. No había nadie de otra tribu, para no estar diciendo de cada tribu, que fuera sacerdote más que de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. De la tribu de Leví. Ese es tu cafecito para que puedas tomar. Entonces, hermanos, seguimos viendo ahí, ya vimos, por favor les pido que vean los estudios anteriores para ver las diferentes razones que vamos estudiando, pero del 20 en adelante vamos a estudiar que el sacerdocio de Jesús es superior al levítico, porque en primer lugar Dios lo estableció con juramento, algo que no hizo con el sacerdocio levítico. Número 2, porque el Señor, porque el sacerdocio de Jesucristo no caduca, no tiene fin. Y en tercer lugar, por las cualidades del sacerdote Jesucristo, las cuales ningún sacerdote levita pudo nunca llevar. Entonces, estas 3 cosas nos va a mostrar el escritor de Hebreos hoy. Las 3 razones más por las cuales el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de los levitas. Número 1, porque Dios lo estableció con juramento. Número 2, ¿por qué? Porque el sacerdocio de Jesucristo no caduca, no tiene fin. Y número 3, por las cualidades del sacerdocio de Cristo, cualidades que no pudo llevar a cabo ningún sacerdote levita. Alguien dirá, pero ¿por qué no Dios solo dice, bueno, Jesús es el sumo sacerdote y punto? Miren, hermanos, el Señor es un Dios de orden. Él estableció el sacerdocio levítico. Entonces, los judíos tenían razón de estar un poco con dudas. Bueno, Señor, Jesús, ¿cómo es sacerdote si Él es de Judá, no es de Leví? ¿No será que entonces Jesús no es sacerdote? El Señor, en su misericordia, les explica para que vean que Dios no se contradice, que Dios hizo un nuevo pacto. Como ya vimos anteriormente, en el estudio pasado vimos cómo Dios
Por esa razón estableció un nuevo pacto. Lo cambió en beneficio del humano, no porque sea una conveniencia a Dios, sino a quien le conviene es al humano. Este cambio de pacto que el Señor hizo con los levitas y con todo Israel. Pero Israel lo tenía que entender, porque los judíos decían, bueno, ¿cómo así? Jesús dice que es rey, pero es sacerdote. Eso no se puede según la ley. Si usted es rey, no puede ser sacerdote, y si es sacerdote, no puede ser rey. Sí, si usted es sacerdote según el orden de Melquisedec, como ya vimos. Y aquí hay otras 3 razones que vamos a ver hoy. Número 1, versículo 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento. ¿Por qué dice así? Literalmente dice, y por cuanto no fue hecho sin juramento. En otras palabras, este nuevo pacto fue hecho con juramento. A veces nos confunde cuando la Escritura habla con una doble negación. No fue hecho sin juramento. Ustedes saben que cuando hay 2 negaciones se está afirmando, ¿verdad? No es sí. Es como cuando sumamos signos iguales, se suman y diferentes se restan. Aquí no es una afirmación, es una ley de lógica, pero obviamente lo aclara aquí adelante. O sea, esto no fue hecho sin juramento, quiere decir que fue hecho con un juramento. Veamos el 21, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces noten, en primer lugar, el sacerdocio levítico no fue hecho con un juramento. O sea, en toda la Torá, en la Biblia, Dios nunca dijo, yo juro que los sacerdotes levitas serán sacerdotes para siempre. Dios nunca hizo un juramento sobre el sacerdocio levítico. En cambio, sobre el sacerdocio de Jesús, que es según el orden de Melquisedec, Jesús, o sea, Dios juró. Y está citando, hermanos, dónde fue. Y por eso dice acá, juramento el que dijo 2 puntos, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí es la segunda vez que se cita este pasaje del Salmo 110:4. Veámoslo porque ahí está el juramento. Aquí está citándolo, ¿verdad? Por favor, veamos brevemente en Salmo 110:4. El Salmo número 110. El Salmo número 110. Versículo 4 dice así. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está ese juramento para el que ostenta el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Se recuerdan? Ya hemos dicho varias veces que este salmo es el salmo más mesiánico de todos los salmos. Si ustedes ven al inicio, hermanos, dice, ahí vamos a ver cómo dice Salmo de David. Esa palabra que dice Salmo de David, aunque parece como un título, es inspirada, dice en el original así. Y el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso ya lo vimos, hermanos, en los estudios del inicio. ¿Se recuerdan? De que la identidad del Señor de David es Jesús. Así dice Hebreos, y lo podemos ver acá también. Los rabinos, hermanos judíos, creen que aquí donde dice Salmo de David, no es de que David haya hecho este salmo, sino que es un salmo que hicieron los cantores levitas, cantores, hablando de David. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que sí es una forma de que se podría hablar también. ¿Sí? Si yo digo, esta es una clase de Carolina. ¿Carolina da la clase o Carolina es miembro de esa clase? Podría haber un poquito de duda, ¿o no? Sí, esa es clase de Carolina. Ah, bueno, sí, porque aquí es donde asiste, se sienta a recibirla, o porque ella da la clase. Solo decirlo así puede dar un poco de duda. Así dicen los rabinos.
Es que este salmo de David aquí no se refiere a que sea hecho por David, sino hablando de David. Así que los levitas cantan, Jehová dijo a mi Señor, y según ellos, este Señor aquí es David. Jehová dijo a nuestro Señor David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero oigan, ¿qué le está diciendo a David? Siéntate a la diestra de Dios. Eso es un poquito grande para David. Obviamente sabemos que no se refiere a David, pero miren hasta dónde llegan los religiosos judíos con tal de apretar su interpretación. Y todavía lo peor para aterrizar, y hermanos, ellos se quedan así, sin poder decirlo, y salen en una serie de cosas cuando llegan al 4, porque aquí sigue hablando de ese Señor que nosotros creemos que es Jesús, y ellos dicen que es David. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Cómo puede decir que David es sacerdote, hermanos? Si él es de la tribu de Judá y era rey. Ah, pero es que como es de otro orden, entonces sí podía, pero nunca hizo el oficio. Nunca David entró al templo a ofrecer un sacrificio, entonces no le queda el título de sacerdote a David y nunca se le llama en ningún otro lado, si en caso este fuera uno, ¿verdad? Y no hay otro salmo en el cual se le pueda decir que todos los demás salmos que dice Salmo de David, Salmo de David, Salmo de David, Salmo de David, todos son hechos por David, hasta según los rabinos. Esta sería la única excepción y dice de la misma manera. Entonces, tristemente, hermanos, es ese velo que la misma Biblia dice que ellos tienen en sus ojos para no ver al Mesías. Entonces, primera cosa que ustedes ven, el sacerdocio de Jesús fue puesto con juramento por Dios. Y eso lo está diciendo Hebreos. Si regresamos a Hebreos, hermanos. Hebreos, otra vez capítulo 5, ahora nos toca ver el versículo 22. Hebreos 7, 22. Dice así, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Miren, hermanos, esta es una batalla que últimamente se ha desatado muchísimo con más fuerza en Latinoamérica, desde que los grupos reformados le declararon la guerra a todos los demás grupos que no son reformados evangélicos, ¿verdad? Y estaba yo investigando que ellos tienen un plan de reevangelizar toda Latinoamérica porque consideran que todos los grupos establecidos estamos perdidos. Y estos creen que no hay tal diferencia entre forma de tratar de Dios hacia la humanidad y atacan mucho la doctrina que la mayoría de nosotros ostentamos en Guatemala, que es el dispensacionalismo. Lo han atacado de una manera terrible y yo tengo que reconocer, hermanos, que hay dudas en la interpretación dispensacionalista, claro, como también las hay en las reformadas. Sin embargo, lo que dice el dispensacionalismo es de que Dios ha tratado con la humanidad de diferentes maneras a través del tiempo. No es una cosa mística o pagana. Por eso se llama dispensación o tiempo. Eso significa dispensación como un periodo en el cual Dios se ocupa de la humanidad de cierta manera. Por ejemplo, Dios no trata con Adán como trata con nosotros. A él le dio una forma, un mandato: no comas del árbol prohibido. Solo. No se pongan ustedes a buscar el fruto prohibido, hermanos, porque eso no se lo dijo a ustedes. Fue una forma en la que Dios trató con Adán. Nosotros le llamamos la dispensación de la inocencia. Así dice la Biblia. No, es una forma de identificar ese periodo. Después de que ellos pecaron, está la dispensación de la caída y Dios cambió la situación con ellos. Ya les prohibió otra cosa: matar. Y fue lo que hizo Caín. Luego cambió la forma de tratar con la humanidad, con Noé. Cambió. Él les puso, bueno, por misericordia a todos, hermano. Cambió su forma de tratarlo. Y así, cuando llegó, hermanos, el tiempo de la ley, Dios cambió, hizo un nuevo pacto con ellos, diferente,
que era a través de la ley. ¿Cómo se acercaba uno a Dios? Para darle ofrendas con sacrificios, con ir al templo. Y si se oraba dirigidos a Jerusalén. Hermanos, no se pongan a orar dirigidos a Jerusalén. No es necesario. ¿Por qué? Porque con nosotros trata de manera diferente. Es que Dios cambió las cosas y Dios no cambia. Ojo, Dios en su esencia no cambia, pero Él sí ha cambiado su forma de tratarnos a nosotros. Jesús no murió por Noé, murió por la iglesia. Es un cambio. Dentro del gran plan de Dios, no es de que Dios dijo, ay, ni modo, ahora tengo que ver qué hago con la humanidad, voy a mandar a mí. No, hermanos, era ya un plan eterno que Dios está siguiendo. Para nosotros hubo un momento en el que hubo un cambio, Dios ya lo tenía todo previsto, y lo tiene todo previsto. Y está el periodo de la iglesia, que nosotros le llamamos el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia, en donde la salvación está abierta a todos, gratuitamente, por la fe en Jesucristo. Eso no era así. En el antiguo pacto, el mosaico, el de la ley, si nosotros queríamos creer en el Dios de Israel, íbamos a ser creyentes de segunda categoría, no podíamos entrar al templo más que al atrio, así de lejitos ver nada más, entrar a hacer un sacrificio ni de broma. Eso sí, nos circuncidaban si éramos hombres, ¿verdad? Pero nada más. Entonces, por eso es de que ustedes vean que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vean, es diferente, es un nuevo pacto, es un nuevo testamento. Ahora a veces nos atacan por decir esas cosas, pero si ustedes notan, no estamos diciendo nada descabellado. Simplemente estamos reconociendo esos periodos en la Biblia. Es como la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia, pero la creemos porque esa doctrina sí está ahí. A Jesús se le llama Dios, al Espíritu Santo se le llama Dios, al Padre se le llama Dios, y ahí solo hay un Dios. Y algunos dicen que no debemos tener tal doctrina porque esa viene de la Iglesia Católica. Hermanos, la doctrina de la Trinidad nos viene de la Iglesia Católica. Y es cierta, es correcta. Los teólogos católicos que hubieron tenían toda la razón cuando encontraron estas doctrinas. Nosotros no negamos o aceptamos algo porque venga de tal lado, sino porque viene de Dios. Y lo diga quien lo diga, hermanos. Y por eso es que la salvación hoy, hermanos, no es porque usted sea evangélico, centroamericano, bautista, metodista, sino porque usted confía en Jesús como su único y suficiente Salvador. Usted puede ser judío que no es salvo. ¿Es parte del pueblo de Dios? Sí. Lástima que siendo miembro del pueblo de Dios, ese judío no quiso la salvación que Dios le mandó primeramente a él y no la quiso aceptar. Entonces, mejor pacto, hermanos. ¿Por qué? Veamos algunas razones por qué. Dice el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquí está una razón. El sumo sacerdote, por más que fuera un gran hombre, un gran siervo de Dios, hermanos, iba a morir y moría. Tenía que haber un sucesor. Caducaba. En cambio, vean el 24, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. ¿Se dan cuenta que la gran diferencia no es en el número de sacerdotes, que allá eran muchos y aquí solo es uno, sino que el del Señor Jesucristo es inmutable, Él no cambia, es más en tiempo que en número de personas. El de Cristo ya es para siempre, ya es eviterno. La diferencia entre eviterno y eterno es de que eterno es algo que no tiene comienzo ni tiene fin. Eviterno quiere decir que algo tiene comienzo pero no tiene fin. El sacerdocio de Cristo tiene un comienzo, pero no tiene fin. Ahora, dice el 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Noten, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Hermanos, el sacerdocio de Dios puede salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los católicos, a los evangélicos, a los mormones. Dice, a los que por él se acercan a Dios. Podrá tener el título de otra cosa, pero si por Jesús se acerca a Dios, es salvo. Nosotros no somos quien para decir es o no es. Por supuesto, humanamente tenemos dudas, porque si yo digo que soy salvo por Cristo, pero ostento una fe, una religión que en sus enseñanzas dice que la fe no es solo por Cristo, sino a través de estas otras cosas. Entonces uno tiene dudas, pero dudas. Yo no puedo afirmar que su fe no está realmente en Jesucristo. Eso le tocaría a Dios verlo. Y si su fe está realmente en Jesucristo, hermanos, ¿quién soy yo? Hijo es de Dios. Si su fe. Y yo creo que si su fe realmente está en Jesucristo, también le hará darse cuenta si en el lugar que están hablando en contra de una fe salvadora en Jesucristo. Tenemos que también estar claros de eso. Porque el Espíritu Santo haría su trabajo, hermanos. Dirían, bueno, ¿cómo es que estoy aquí que dicen de que yo soy salvo, pero puedo perder mi salvación si me porto mal? Entonces uno dice, bueno, entonces Cristo lo salvó o Él tiene que ayudar en su salvación. Entonces tengo permiso para portarme como yo quiera. El que cree en Jesucristo como su Salvador sabe que aunque tropiece es de Cristo, pero su intención no es tropezar. Su intención es honrar a su Padre. Está agradecido. Y si tropieza se siente mal. Quiere abandonar eso. Se arrepiente delante de su Padre. Perdóname, Señor, yo fallé en esto. Mi carne todavía me llama a estas cosas. Perdóname, pero quiere cambiar. No tiene esa actitud. Bueno, como yo soy hijo de Dios, entonces yo me porto como quiera. Al decir eso, más pareciera que él, noten, más pareciera que él no tiene una fe puesta realmente en Jesucristo. Pero ahí estamos en terrenos que solo Dios puede ver. Solo Dios puede saber. Por eso puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínense, hermanos. Dice que Él está ahí viviendo siempre para interceder por ellos. Y viviendo siempre, hermanos, también la palabra en el 24 que dice, por cuanto permanece, son palabras que dan a entender que Él está de pie delante de Dios todo el tiempo. Él está siempre de pie, de frente a Dios, todo el tiempo, hablando en favor nuestro, limpiando nuestras iniquidades, limpiando nuestros pecados, abogando en favor nuestro, como lo hace su sangre en la iglesia, hermanos. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Acuérdense de que la iglesia está limpia por la sangre de Cristo. Y no es casualidad, hermanos, de que el Señor use estos ejemplos, porque eso es lo que la sangre hace en el cuerpo. ¿Qué dos cosas principales hace la sangre en nuestro cuerpo? Alimentarnos y limpiarnos. Y no es de que la sangre ya me limpió y yo ya tengo mi creatinina y todo alto y todos mis desechos altos, hasta que la sangre recoge todo eso, lo filtra en el riñón y sale en la orina o sale en nuestras heces fecales. Hermanos, la sangre es la que nos limpia. La sangre es la que nos limpia. La sangre es la que nos da vida, nos da el alimento. Lleva esa glucosa que necesitan nuestras células, la sangre la lleva. Y la sangre es la que nos limpia. Cuando dice nos limpia de todo pecado, está hablando de ese sentido. La sangre de Cristo nos limpia. Y ahí está hablando de un presente continuo. No es de que ya la sangre de Cristo me limpió, yo necesito ser limpio en cada momento como mi cuerpo
necesita que la sangre esté limpiando mi cuerpo, hermanos. No son ejemplos casuales, son ejemplos que el Señor ha usado porque sabe de que nos amplían lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. Por eso dice que si Cristo está en nosotros, dice tenemos la mente de Cristo. Amén, sí. Exactamente. Y eso es también por lo cual es difícil que alguien que dice que es creyente tiene en su mente la idea de que es creyente para hacer lo malo. Ustedes me entienden. Pero hermanos, también entiéndanme de que hay hijos así, hijos de su papá y de su mamá, que sus papás son amor, son buenos papás, pero los hijos ven cómo les dan y de verdad, como saben que son hijos, se portan mal y yo no me atrevería a decir que no son hijos de esa pareja. Tal vez me sentiría tentado a decir, uy, eso no parece hijo de fulana y mengana, porque ellos están buenos y miren el hijo que tienen, malagradecido, berrinchudo, drogadicto y no sé lo que usted pueda decir, pero ser hijo no se le quita. Pero razón tenemos de dudar, pero no podemos condenar. Eso le toca al Señor saber, porque puede que sea un hijo muy malcriado y hay ejemplos en la Biblia de cómo el Señor a estos los corrigió terriblemente. Allá en 1 Corintios 5:5 estaba aquel creyente irreverente y malcriado que tomó por mujer a su madrastra. Cuando su papá no estaba en casa, él venía a hacerla de esposo, la tomaba como mujer, no siendo. Y el castigo de Dios fue duro, dijo, este sea echado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Son palabras duras, porque la corrección fue dura, como haría un papá con un hijo así de malcriado, dura, y en este caso hasta la muerte. Aunque en 2 Corintios se nota que ese se arrepintió y la iglesia lo recibió nuevamente y restableció su comunión. Todo esto, hermanos, no son excusas para portarnos mal. Son más incentivos para vivir de rodillas, agradecidos con nuestro Padre que nos ama de tal manera que podemos estar tranquilos, que somos de Él para siempre. Aún venga la muerte, para el cristiano la muerte puede dar un poco de miedo porque puede dar un poco de dolor o mucho dolor, pero es la puerta para la vida eterna. Y si usted sabe que abre la puerta y que del otro lado lo que le espera es Cristo, no puede uno dejar de decir, ay, la muerte no es lo peor que me puede pasar a mí. Al contrario, es la puerta a estar con mi Dios para siempre. Pablo mismo dijo, yo deseo ser revestido y no desnudado, haciendo alusión a que él quisiera no morir, sino ser arrebatado en el rapto y que Dios nos cambie este cuerpo malo inmediatamente en uno glorificado sin ver muerte. Ay, hermanos, es nuestra oración. Eso sería lo ideal, que el Señor venga y nos lleve y nos vamos con nuestros hijos y si todavía tenemos a nuestros papás con ellos y no vemos el dolor de perder a más seres queridos si son creyentes. Vean otras cosas que nos hacen más estar confiados en el sumo sacerdote. Dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Veamos hasta el final. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque todo esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, fue hecho perfecto para siempre. Miren, hermanos, primero vean que la conveniencia de este cambio de pacto
era para el humano. Dios no está cambiando las cosas para dañar al humano. En San Juan 3:16, nuestro versículo favorito de memoria, es por el gran amor que Dios tenía al mundo que dio a su Hijo y estableció este nuevo pacto. Y misericordia en primer lugar a Israel, porque así dice también el Nuevo Testamento, salvación primeramente al judío y después al griego. Y ahí no es de que solo sea judíos y griegos, era la forma judaica de hablar de aquel tiempo, para ellos el grupo más cercano a Dios, que era Israel, y el más alejado. Para ellos la peor cultura que había en ese entonces era la griega. Por eso para ellos cuando dicen primeramente al judío y después al griego, lo que están diciendo es desde la A a la Z, desde lo mejor hasta lo peor. Ese es el sentido de ese pasaje. Pero hasta ellos también la salvación al griego, que para los judíos era ¿al griego? Sí, al griego. Sí, como por las mismas razones que hablamos inglés hoy. Era el idioma que era el idioma universal de aquel tiempo. No lo hablaban porque admiraban la cultura griega en el sentido de cómo eran ellos como pueblo, pero sí admiraban el sentido de que era la cultura dominante. No era la romana, era la griega la cultura dominante. Políticamente dominaba Roma, pero social y culturalmente dominaba Grecia. Veamos unos detalles acá. Primero, notemos, hermanos, de que necesitamos un sumo sacerdote. Nos convenía, lo necesitábamos y es nuestra conveniencia. Era una conveniencia a nosotros y no a Dios. Los beneficiados de este pacto somos nosotros, hermanos. Para Cristo significó dar su vida. A veces no lo vemos. Sí, te alegre. Hermanos, a Dios le costó dar a su Hijo. Mi abuelito siempre me decía este ejemplo. Me decía, qué herejía iba a decir yo. El único milagro que a Dios le ha costado hacer es la salvación. Porque le costó dar a su Hijo y que su Hijo muriera. Todos los demás no, hermano. Dijo, sea la luz y fue la luz. Sea el agua y sean los seres marinos y sea los árboles y toda la vegetación. Sea sano fulano y era sanado. Di la palabra y mi hijo sanará y fue sano. Así eran los milagros del Señor y siguen siendo. Pero la salvación, Dios dio a su Hijo. Su Hijo fue perfecto. Murió por nosotros. Díganme si no hay ahí un sacrificio de Dios mismo por nosotros. Qué amor tan grande, hermanos. Qué amor tan grande. Así que, como decía mi tío también, de rodillas deberíamos de vivir. De rodillas en el sentido de reverentemente, constantemente, cuando usted piense en su vida y en todo, ahí sin literalmente arrodillarse, si no puede, está en su trabajo, está en su casa, cuando está en su casa puede, pues, pero no me refiero que sea literal el tener que arrodillarse, aunque si lo hace, está bien, hermano. Jesús lo merece. Dele gracias. No se canse de gracias, Jesús, me salvaste. Gracias. No se canse de poner en sus manos a sus familiares y amigos y conocidos que no le conocen. Señor, sálvalos, de misericordia. Y no se canse de tratar de agradarlo. Así como agradamos a nuestros padres, pero nosotros que estamos en una edad que posiblemente nuestros padres los visitan o algo, si viene la mamá y de visita o el papá, ¿qué hacemos? Le tenemos su caldo de pata favorito. ¿Para qué? Para que esté contento. Le tenemos su caldito, le tenemos con su pan. ¿Qué hacen ustedes? Sin duda los reciben con mucho cariño, con abrazos. Hermanos, ese es el sentido. Que de verdad hagamos para que, Señor, es para ti. Estoy ayudando a esta persona, es para ti. Estoy dándote esto para ti.
Segundo dice, vamos a ver ahí las características. La primera dice que, aquí están las características. Santo. La palabra santo ahí es la palabra griega osios. Y no significa que está en ocio, es osios, que significa consagrado internamente a Dios. Ahora, aquí no es la palabra que se nos aplica a nosotros porque es la palabra hagios, es la palabra que Dios utiliza para nosotros como santos, que Dios nos aparta. Ya no somos, nosotros somos hagios, somos santos. Pero la palabra que se usa para Jesús es una palabra mucho más fuerte, es la palabra Josios, que significa que es consagrado totalmente, internamente a Dios. No hay nada en él que no esté dedicado a Dios. En su ser entero está dedicado a Dios. La segunda palabra, inocente, es la palabra griega akakos, que significa irreprochable, que no tiene maldad, que no tiene malicia, que es confiado, sin malicia. Kakos es la palabra que se usa para decir algo sucio o malo. La preposición a significa sin. Por eso dice akakos es sin lo malo, sin. Pero los griegos lo utilizaban como alguien que era confiado y sin malicia. Pero las traducciones hacen bien en no usar la palabra confiado o sin malicia, porque en el castellano, hermanos, alguien confiado da la idea que es medio tontito, que él es confiado, así, ¿verdad? Usamos la palabra así. Pero el sentido es de que él es irreprochable, no tiene nada malo, es como un cordero sin mancha. Por supuesto, y es la palabra que sigue, dice inocente, sin mancha, y el griego amiantos, que significa puro. Es una solución pura, no tiene ninguna mezcla de otra cosa, y en este sentido no tiene una mezcla de algo malo. Todo es completamente puro. La siguiente dice, apartado de los pecadores, alejado de los pecadores. Ahora, aquí esta es una palabra que no se refiere a un alejamiento físico, sino moral. Acuérdense que Jesús fue acusado de que él comía entre los pecadores, dice, y se sentaba entre los publicanos y los pecadores. Entonces hay una contradicción, no, es que aquí el sentido es que él no estaba unido moralmente a los pecadores. Aunque se sentaba con Nicodemo, no era como Nicodemo. Aunque se sentó con Lázaro, no era un ladrón como Lázaro. Se sentó en compasión, en dar testimonio. Él se acerca para salvar y para sanar, no porque comparten una forma de ver las cosas, no porque comparten el espíritu de hacer lo malo. ¿Entienden esa diferencia, verdad? Dice la siguiente, y hecho más humilde, más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos, o podríamos decir encumbrado a lo sumo. Ahora, aquí no se refiere a que sea encumbrado por su naturaleza divina, sino por su obediencia, por su devoción al Padre. Acuérdense, hermanos, del ejemplo que les he puesto muchísimas veces del padre de familia que tiene a su hijo en su empresa. El hijo es dueño de la empresa. Haga lo que haga. Su papá ya le dijo, mi hijo, eso es tuyo. Pero el hijo le dijo, padre, déjame ganarme la empresa. Y él se fue y trabajó de conserje, y trabajó de recepcionista, y trabajó de contador, y luego ya fue ascendiendo y de repente fue uno de los administradores. Y en todo, hermanos, en todos sus compañeros no podían ver más que alguien dedicado al trabajo. Él no era el que llegaba tarde porque era el hijo del dueño. Él llegaba antes porque era el hijo del dueño. Él no le robaba al hijo del dueño, él le entregaba cuentas claras porque era el hijo del dueño. Él no maltrataba a sus compañeros porque sabía que eran trabajadores de su padre. Hermanos, cuando el Señor hizo todo eso, fue encumbrado porque no solo el padre
Piensen, hermanos, cuando este hijo, al fin el padre le anuncia a todos los trabajadores de la fábrica, ahora mi hijo va a ser el nuevo dueño y el que va a estar a cargo de todo. Los trabajadores van a decir, pero si él estuvo con nosotros, él nos conoce, le van a tener confianza, es hasta mi amigo, comíamos el almuerzo juntos, lo van a aplaudir, lo van a celebrar, le van a decir, digno es él de ser nuestro dueño. Porque, hermanos, a veces nos sentimos tentados, ¿verdad? Cuando el hijo de la fábrica nunca hizo nada y le dan a sí, como es el hijo, el niño malcriado, ricachón, él es el dueño, sí. ¿Y qué? El hijo es el hijo, y se lo dan, ¿y qué? Piense que es su hijo, ¿y qué le importa a los que usted le quiere dar su empresa a su hijo? Nadie. Pero con Dios no fue así. Por eso, hermanos, es de que dice que Él es hecho más sublime de los cielos, encumbrado. Porque, hermanos, no solo era el dueño de la fábrica, sino se lo ganó, hermanos. ¿Tenía necesidad de ganárselo? Entendamos que no tenía necesidad de ganárselo. Como el niño dueño de la fábrica no tenía necesidad de ganársela, era de él, pero se la quiso ganar. Por eso, hermanos, dice, hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo sabemos y lo hemos visto bastante. Acuérdense que los sacerdotes humanos tenían que hacer un sacrificio para ofrecer por sus pecados y luego se consideraba que el Señor cubría sus pecados, ya podían interceder por el pueblo. Dice el 28, por esta misma razón, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Débiles porque morían, débiles porque eran pecadores también, débiles porque también tenían deseos carnales, débiles porque aunque tal vez espiritualmente eran superiores a muchos, no dejaban de no ser perfectos. Ellos tampoco eran perfectos. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, fue hecho perfecto para siempre. Cristo, hermanos, perfecto para siempre. Vivió sin pecado, demostró que se puede vivir sin pecado y vivió una vida agradable al Padre en beneficio nuestro. Nos convenía, hermanos, y vaya si no nos conviene. Así terminamos el capítulo 7, hermanos. Vamos a dar unos breves saluditos a los que se conectaron. Una que otra persona se conectaron hoy. Vamos a dar unos saluditos y luego vamos a tomar un tecito aquí juntos, ¿verdad? Para que puedan ver acá. Muy bien. Quiero que vean acá. Qué alegre es esta reunioncita. Aquí pueden saludar a los hermanos que están acá. Aquí está mi primo. Hola, Francis. Saludos acá. Hoy estamos alegres porque algunos me han dicho, doctor, nunca pone ahí quienes llegan. Y pues para que ustedes puedan saludarles también. El Señor les bendiga. Los animamos cuando estén por acá o puedan venir, vengan, así nos tomamos un tecito juntos. Traen sus preguntas, traen aquí sus aportes también, por favor. Si ustedes ahí dicen, este doctor no dijo tal cosa, tráigalas, por favor, que aquí todos estamos aprendiendo. Así que saludos a Esperanza Mérida, gracias ahí por estar sintonizando, a mi madrecita Lolirut Herrera Castillo, gracias madre por estar sintonizando, también a mi señor padre, gracias a la distinguida Angelita de Alfaro, Dios te bendiga, Angelita. Fuertes abrazos también a Claudia Pocasangre de Aldana. Claudita, qué gusto verte, amiga. El Señor te bendiga. También a mi amigo Limen Martínez hasta Huehuetenango. El Señor te bendiga, Limen. También saludos a Olivio Alfaro. Fuertes abrazos, Livo. También a Mercedes Herrera Castillo. Dios te bendiga, tía Mechitas. También saludos a... ya los demás ya los saludé. Muy bien, también. Gracias, Claudia, por los saludos desde la capital. Muchas gracias. Qué alegre. Saludos a Rigo, a los muchachos también. Que el Señor les bendiga en su ministerio. Yo sé que ustedes siempre están involucrados
en el ministerio. Así que el Señor les bendiga, muy buenas noches y hasta el próximo martes.